Hola a todos y a todas, bienvenidos a estas charlas de la Fundación para el Estado de Derecho, en las que le estamos haciendo un corte de cuentas al gobierno de Gustavo Petro, analizando sus promesas y sus compromisos públicos con la realidad a pocos días de que termine su presidencia. Ya hicimos una que los invitamos a ver sobre la política de paz y seguridad, y hoy vamos a hablar sobre corrupción y transparencia. Para eso nos acompañan tres grandísimas invitadas. Elizabeth Ungar, politóloga de la Universidad de los Andes con maestría en sociología jurídica de la Universidad de Wisconsin. Elizabeth también fue profesora investigadora del Departamento de Ciencia Política durante 23 años, fundadora de Congreso Visible, directora de Transparencia por Colombia, columnista del Espectador. Elizabeth, es un gusto que nos acompañes. Muchas gracias. El gusto es mío, muchas gracias. También nos acompaña Ginette Prieto, ella es periodista y coordinadora de la Unidad Investigativa de La Silla Vacía, ha destapado grandes escándalos del gobierno de Gustavo Petro, grandes escándalos de muchos otros gobiernos, y bueno, es un gusto, Ginette, tenerte aquí con nosotros. A ti, gracias, Juani, por la invitación y saludos a todos. Y también nos acompaña Andrea Sánchez, ella hace parte de la fundación, es una abogada especialista en Derecho Público y magíster en Derecho Económico, con más de 15 años de experiencia profesional. Ella es una abogada litigante de la fundación, ha apoyado la estructuración del litigio estratégico en temas de contratación y de hacienda pública. Muchísimas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, entramos entonces en materia y yo quería empezar por un dato, y es que en 2025 Colombia retrocedió por segundo año consecutivo en el índice de percepción de corrupción. Está en el puesto 99 entre 182 países y por debajo del promedio regional. Y esto obviamente contrasta con el compromiso del presidente Gustavo Petro de luchar contra la corrupción con mano firme. Dijo que su gobierno sería uno de, abro comillas, cero tolerancia con la corrupción y que vamos a recuperar lo que nos robaron, también entre comillas. Antes había firmado en piedra incluso que protegería los recursos públicos como recursos sagrados. Esta es una pregunta amplia para las tres, voy a empezar por Elizabeth, pero ¿cómo evalúan estas promesas del presidente a pocos días de que termine su mandato, Elizabeth? Pues desafortunadamente ha sido una promesa incumplida y ha sido incumplida en los dos primeros años, en los dos primeros años con buenas intenciones, entre comillas, en el sentido de apoyar o proponer más bien acciones institucionales por ejemplo, en fin, acciones institucionales tendientes a mejorar, digamos, esos indicadores y a luchar contra la corrupción efectivamente. Sin embargo, hubo una dispersión muy grande de esas actuaciones. Hubo algunos avances, pero realmente a medida que fue pasando el tiempo, los hechos de corrupción que se fueron presentando en el gobierno fueron opacando esa voluntad, digamos, que expresó y esas promesas que expresó como candidato e incluso en los primeros meses de su gobierno, pero quedó opacada con los escándalos de corrupción que se fueron dando durante su mandato. No solamente, recordemos el escándalo de una presuntas acciones ilícitas en la campaña presidencial por parte de su hijo, de Nicolás, al que él nunca crió. También, pues después viene todo el escándalo de la unidad de riesgo, y así han pasado muchos hechos, y él aparentemente no, muy explícitamente se ha apartado de esos hechos, no ha tomado acciones, ha protegido a muchas de las personas que han estado
que han estado involucradas en hechos de corrupción, personas muy cercanas a su gobierno. Entonces, realmente es lamentable que un gobierno que prometió el cambio y que puso la lucha contra la corrupción como una de sus mayores prioridades hubiera, digamos, defraudado a la ciudadanía e incumplido esa promesa. Es lamentable que esto haya sucedido porque se perdieron 4 años que hubieran podido efectivamente ser una demostración de voluntad política. Él no tuvo la voluntad política para hacerlo, pero adicionalmente no contribuyó a la, digamos, yo creo que él nunca quiso entender que esto es un problema estructural y que no es con aguas tibias que se solucionan estos problemas. ¿Cómo lo ves tú, G? Completamente de acuerdo con Elizabeth y creo que aquí hay que hacer como hincapié en una parte muy particular, y es que desde el inicio mismo de la campaña del presidente Gustavo Petro empezó a notarse que sus promesas contra la corrupción en realidad no se iban a cumplir en sus 4 años de gobierno. No solo la financiación, sino las compañías, Armando Benedetti, Roy Barreras, Laura Sarabia, ¿no? Personajes que aún sin tener ninguna condena ni, digamos, estar efectivamente buscados por la justicia necesariamente todos, sí traían consigo una estela de cuestionamientos que pues y que eventualmente terminaron imprimiéndole al gobierno un ritmo que pues terminó mostrando que de la lucha contra la corrupción era más discurso que realidad, algo que en realidad fue una afrenta a los votantes, porque pues justamente Petro termina ganando, es que como lo decía Elizabeth, con la bandera de cambio. Ese cambio no ocurrió y se empezó a notar desde muy temprano. Además con algo muy particular y fue que el mismo gobierno fue el que se rompió. Entonces, digamos que estos ataques, o más bien ni siquiera ataques, porque no existieron ataques, sino más bien todas estas brechas que se empezaron a abrir en el gobierno Petro fueron desde su mismo bando. Entonces, Nicolás Petro, como lo nombraba Elizabeth, luego Armando Benedetti, borracho en audios, ¿no? Luego un escándalo tras otro era del mismo gobierno, entonces ministros que se rompían, aliados que se rompían, cuando pasa lo de la ONG, pues se vuelve casi como que el momento cúspide en el que la gente empieza a explotar y entonces, bueno, Olmedo ya no era Olmedo, ya no era mi aliado de siempre y así entonces empieza esta bola de nieve que fue creciendo. Pues para pesar de todas de muchas personas que votaron por Petro con esa intención de que hubiera un cambio alrededor de la lucha contra la corrupción. Y pues lo que en realidad termina pasando es que se replican específicamente casi que todas las prácticas de corrupción que venían ocurriendo históricamente en el país, ¿no? Desde contratos, beneficios, despilfarro, amigos que empiezan a ganar, financiadores que empiezan a ganar. Y pues entonces, lamentablemente, si hay que hacer un balance del gobierno Petro en estos 4 años, pues no, pues se rajadísimos porque no la lograron. Definitivamente fue casi que repetir un patrón que en Colombia pues ya era muy conocido alrededor de la corrupción. Sí, total, repetir patrones. Andrea, desde el punto de vista del litigio estratégico y del trabajo que ha adelantado la Fundación, ¿qué nos podrías decir sobre estos compromisos iniciales y el discurso del presidente sobre el tema de la corrupción? Bueno, como saben, nosotros en la Fundación hacemos litigio estratégico que está destinado a la protección de los principios del Estado de Derecho. Digamos que en ese ejercicio hemos identificado algunas disposiciones o normas que eventualmente no se alinean con ese propósito que mencionaba Juanita al inicio. Y precisamente pues hemos presentado las demandas correspondientes. Quisiera contarles, por ejemplo, 3 casos. El primero de ellos se trata de una directiva presidencial
que es la número 11 de 2024, y que lo que establecía o lo que establece esta directiva es que las entidades estatales tienen que destinar un porcentaje, el 33% de sus presupuestos para hacer una contratación específica con unos medios comunitarios. Digamos que al margen de lo que en el fondo está detrás de la directiva, lo importante es que en Colombia la contratación se rige por unos principios, que son los principios, digamos, entre otros, de selección objetiva. Significa que la elección de los contratistas se hace de manera objetiva, plural, participativa, pues la idea es que todos participen, y el hecho de que se esté dirigiendo de esta forma, para nosotros resulta lesivo de ese principio. Asimismo, pues resulta lesivo o afecta la libre competencia, porque pues ya nadie puede competir respecto de esos procesos de manera que están dirigidos, si se quiere. Y hay un tercer principio que se afecta allí, digamos, de manera general, que es el de reserva de ley en materia contractual. ¿Qué significa este principio? Significa que, digamos, lo relativo a la contratación del Estado, que es contratación con recursos públicos, solo puede ser definido por el legislador, ¿sí? Las causales de contratación, y en este caso se está creando una especie de causal de contratación directa, o sea, que dice directamente usted puede contratar con estos proveedores que yo estoy definiendo aquí en la directiva. Entonces, nosotros consideramos que una decisión de esas, pues, no es acorde con esta, digamos, como con este principio de participación, bueno, que es todo lo opuesto, pues, a los temas de corrupción, a lo que estamos hablando. Presentamos la demanda contra la directiva, y el Consejo de Estado, que es la autoridad judicial que se pronuncia frente a estos casos, la suspendió provisionalmente. ¿Qué significa esto? Digamos que todavía no estamos en sede de sentencia, pero nosotros pedimos una medida cautelar y nos la concedieron, nos dijeron sí. Digamos, yo en principio encuentro que esta norma puede ser lesiva de estos principios de la libre competencia, de la selección objetiva, y voy a suspender sus efectos hasta tanto tengamos la sentencia. Para nosotros es representativo porque incluso se presentó, digamos, el gobierno presentó un recurso de súplica contra esta decisión y fue confirmada por el Consejo de Estado este año, con una precisión además que hizo el Consejo de Estado, y es: entiendo que ustedes en la directiva, ustedes Gobierno Nacional, dicen que se debe aplicar sin perjuicio de lo que dice el Estatuto de Contratación, pero decir eso no salva lo que hace en el fondo la directiva, ¿sí? Porque, digamos, es como un pañito de agua tibia, para decirlo en términos generales. Entonces, por eso se ratifica esa suspensión. Ese es un primer caso que puede resultar relevante en el marco de esta discusión que estamos teniendo en punto a la pregunta que nos hace Juanita. Hay otros dos, que son el decreto 1099 de 2025, que dirige la contratación a la imprenta nacional y que consideramos que también vulnera esos mismos principios de los cuales les hablaba al inicio. Digamos que ya existe una norma, una ley que hace referencia a la imprenta nacional, es una ley que viene desde los 90, pero esa ley está expedida en un marco distinto, y es que la imprenta nacional es una entidad que es guarda de la seguridad jurídica, o sea que lo que uno va y busca en la imprenta nacional es el diario oficial, las normas, etcétera, etcétera. Pero este decreto 1099 lo que estaba haciendo era decir, lo que está haciendo, porque este está vigente, es decirle a las entidades, además de todo eso, también obligatoriamente tienen que contratar con la imprenta nacional pasaportes, cédulas de extranjería, y esto es algo distinto a lo que en realidad debería estar haciendo la imprenta nacional y para lo cual fue concebido. Entonces nosotros también radicamos demanda, ya fue admitida esta demanda contra el decreto 1099 del 2025. Allí, además de los principios que ya les mencionaba, pues hablamos de otras cosas, y es, bueno, de todas formas, si usted está diciendo esto, prácticamente está estableciendo un monopolio alrededor de la imprenta nacional, y esto tiene esto tiene otros alcances. Esto usted no lo puede hacer vía decreto, ¿sí?
Nuevamente consideramos que este tipo de decisiones pues se alejan un poco de esa promesa. Y finalmente, pues quisiera referirles la Directiva Presidencial 06 de 2025, que es como la más reciente, o por lo menos dentro de las que nosotros tenemos mapeadas en el ejercicio de identificación de litigios. Y en esa directiva se identifica a Internexa, que es una filial de Ecopetrol, como un proveedor de nuevas tecnologías y de innovación tecnológica de obligatoria consulta y referente para las entidades públicas. Nuevamente, digamos, se reitera el patrón y presentamos la demanda que también ya fue admitida, en la que pues reiteramos que este tipo de decisiones son contrarias al principio de selección objetiva que rige la contratación estatal en nuestro país. Entonces, pues esos casos me parecen ilustrativos desde el ejercicio que realiza la Fundación para el Estado de Derecho desde pues esa estrategia de hacer litigio estratégico. Muchísimas gracias, Andrea. Si me permiten, perdón, claro, si me permiten, quisiera agregar un par de cosas. También ha habido varios litigios en temas de acceso a la información, es decir, de restricciones del acceso a la información, que es pues como un pilar de la transparencia y de la lucha contra la corrupción. Y este gobierno no solamente ha habido constreñimiento de alguna manera a la información, sino que además ha habido distorsiones en la información que se entregan posteriormente. Y otras dos cosas, el presidente en su campaña y durante todo su gobierno se ha autoproclamado como el adalid de la defensa de los derechos humanos, pero el tema de la corrupción está íntimamente ligada a derechos humanos. Es decir, no más el tema de la unidad de gestión de riesgo ya es un ejemplo de eso, pero hay muchos más ejemplos de lo que ha sucedido, los contratos que se hicieron, en los gastos del Estado en publicidad, en nombramientos, en contrataciones. Y por último, también quisiera señalar cómo aún si hay decisiones de la justicia contra algunas de sus actuaciones o de algunas de las actuaciones de sus ministros, por ejemplo, hay un desconocimiento del mandato de la justicia. Y eso también abre las puertas a que haya mayor corrupción, porque si el presidente no cumple, pues muchas personas van a decir, no, pues yo tampoco tengo que cumplir. Claro, total. Y bueno, lo mencionaron las tres, o bueno, creo que G y Elizabeth, pero puntualmente el escándalo más emblemático de este gobierno pues fue el escándalo de la UNGRD, en el que se perdieron 46.800 millones de pesos para la supuesta compra de 40 carrotanques en La Guajira, que terminaron en los bolsillos de congresistas sobornados por el gobierno para aprobar sus reformas. Y este episodio en particular mostró que la mermelada no desapareció con Petro y no es solo una práctica de políticos de la derecha o del establecimiento o de lo que Petro quería como dirigir su discurso, ¿no? Como a esa clase dominante a la que él siempre ha apelado para decir, allá están los corruptos. Entonces yo te quería preguntar, Elizabeth, ¿qué otras cosas crees que devela este escándalo de la UNGRD sobre el gobierno Petro? ¿Qué cosas nos muestra? Yo pienso que hay un enorme irrespeto hacia la ciudadanía. Considerar que por ser quien es puede hacer lo que quiera, pero además es que estos escándalos se destaparon y el presidente nunca fue realmente explícito de una manera muy verbal como suele serlo, en rechazar estas actuaciones, y son personas muy cercanas a su gobierno, pero como decía Ginette, también, es decir, todo el tema de sus funcionarios, de Armando Benedetti, en fin, pero muchos, además,
¿cómo se llama este señor al que a quien asiló, el panameño? Carlos Ramón. Carlos Ramón, sí, sí. No, bueno, ese también, pero este señor panameño, el expresidente panameño que fue condenado, sí, por corrupción en su país, y él le concedió el asilo. Entonces, ese tipo de cosas son inaceptables, y yo creo que hay, por ejemplo, ese tema del asilo, yo no recuerdo que haya pasado en gobiernos anteriores, es decir, darle asilo a un criminal. Ricardo Martinelli. Eso, Ricardo Martinelli. Entonces sí creo que hay toda una gama de ramificaciones de hechos de corrupción que desdicen, pues no solamente sus promesas electorales, sino que además le han hecho un inmenso daño a la izquierda del país. Ahora, de alguna manera uno no entiende esa votación tan grande, que se la merece, no él, pero sí pues el país y los ciudadanos que votaron por él, pero realmente es un insulto a la izquierda y le hace un enorme daño nacional e internacionalmente. Ahora, ¿qué va a pasar en este próximo gobierno? Pues yo sé que este no es el tema, vamos a ver cómo se trata, porque yo considero que hay una estructura institucional, gubernamental y del Estado que puede mejorarse significativamente, pero que ya con lo que hay se podría trabajar mucho más efectivamente en luchar contra la corrupción. Por ejemplo, la Secretaría de la Transparencia debe ser independiente del presidente. Es decir, eso no tiene sentido y debe dársele recursos y elementos suficientes para su actuación. El tema de la protección de denunciantes y testigos, sí, efectivamente en este gobierno se aprobó una ley de protección de denunciantes y testigos, pero todavía no hay suficiente confianza en que un funcionario público que denuncie un hecho de corrupción, lo menos que le puede pasar es que lo destituyan. Es lo menos que le puede pasar. Entonces yo sí creo que debemos mirar este tema de la corrupción como un tema estructural y que requiere no solo voluntad política, sino la unión de las diferentes instancias del Estado, del gobierno, de la justicia, de los órganos de control y, muy importante, de la ciudadanía. Garantizarle a la ciudadanía que pueda ejercer vigilancia sin correr riesgos. Gracias, Elizabeth. Ginette, ¿qué otras prácticas corruptas replicó este gobierno que publicaste en otras investigaciones? Porque, bueno, creo que se nos va el programa diciendo la cantidad de investigaciones que Ginette ha sacado y que han servido para develar prácticas de corrupción de este gobierno. Entonces, aparte de la UNGRD, que fue muy sonado, G, tú has hecho muchas otras y queríamos que nos contaras de esas otras. Bueno, un poco esta pregunta se responde anclando también la respuesta de Andrea en función de cómo el gobierno ha intentado de alguna manera casi que manejar la ley 80, que es la ley de contratación. Casi que la ley 80 se volvió la excepción y no la regla, ¿no? Entonces es como que uno está de buena si hay algo en ley 80 en este país, básicamente porque se empezaron a crear contrataderos, incluso venían desde antes, no es que esto venga desde este gobierno, pero venían desde antes, pero en este gobierno incluso se terminaron fortaleciendo más, algo que es un contrasentido. Entonces, pues mucha de la contratación ya no se hace por un concurso público en el que el contratista puede competir y ganar en franca lid, sino ahora es como, pues contrate a través de Pepito Contratadero y ese pues de una vez le direcciona el contrato. De eso contamos mucho en La Silla Vacía. De hecho, en elecciones hubo, en la época previa a elecciones hubo varios contratos que se hicieron a través de contrataderos y que terminaron haciendo que muchos beneficios, o sea, mucha entrega de plata pública estuviera justo activa en un momento de campaña
campaña, algo que pues podía de alguna manera como viciar el campo electoral, pero además también encontramos como a través de fondos, que también es otra manera de contratar, entonces empezaron a direccionar recursos para, por ejemplo, la transición energética, que es una de las banderas pues que además era una de las banderas grandes del presidente Petro, y entonces ahí, oh sorpresa, termina ganando mucha plata Euclides Torres, que es un empresario barranquillero, que le financió la famosa la tarima de P enorme con la que lanzó su campaña en 2021, y Euclides además entonces tiene Supertransporte aliado, cuando él tiene también intereses en la Supertransporte, incluso eso lo termina diciendo el mismo Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, cuando dice, no, pues él pidió la Supertransporte. Es como, wow. Y además Armando Benedetti, que aquí está muy recurrente en mis intervenciones, pero hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, él fue el que acercó a Euclides Torres a la campaña, y Benedetti, a pesar de todos los escándalos, también termina pues teniendo un ministerio que más allá del ministerio es direccionando miles de millones de pesos, o sea, pues, a ver, tomando decisiones sobre miles de millones de pesos que corresponden al Ministerio del Interior, y además de, digamos, de personajes con cuestionamientos, entonces también encontramos, por ejemplo, uso de plata, digamos, no sé si recuerdan, esta fue de pronto una investigación que quedó algo de qué hablar cuando la primera dama, Verónica Alcocer, empezó a andar con un séquito, entonces en el Estado, entonces empezamos a pagar que fotógrafo que ella quería, que el maquillador que ella quería, ¿no? Entonces empezaron a generarse unos gastos que pues eran innecesarios, y eso también termina eventualmente generando escenarios de corrupción, porque pues si la plata no se invierte bien, pues al final entonces estás despilfarrando plata, y despilfarrar plata pública es un delito. También ocurrieron casos que cubrimos mucho en La Silla Vacía, relacionados con contratos en salud, con contratos vías, por ejemplo. Hubo otro que un contratista que se llama Pedro Contecha, que en cuyo avión viajó el presidente Gustavo Petro cuando estaba en campaña, llega a la presidencia Petro, se cae una vía en Cauca y el contrato a dedo es para el contratista Pedro Contecha. Entonces, todo este tipo de ejemplos que están ligados a cómo con la contratación termina saltándose de una u otra manera, las leyes de contratación terminan saltándose de alguna otra manera para beneficiar a aliados o a quienes quieren beneficiar, que es el mismo caso de la ONG, que es como yo hago todo, pues en este caso era una urgencia, entonces para que esto se haga, entonces necesitamos el contratista Pepito, entonces lo hacemos por esta vía. Todo eso se replicó de muchas maneras en este gobierno, y si bien uno no puede decir que el presidente Gustavo Petro sabía todo lo que estaba pasando a su alrededor, porque claro, el Estado es muy grande y para eso uno delega, lo que sí es un hecho es que, como dice Elizabeth, cada vez que se destapaba un escándalo diferente, el presidente Gustavo Petro decidió no ser igual de contundente. Entonces, el doble rasero con el que manejó muchos de los escándalos que ocurrieron en su gobierno, pues muestra que entonces su bandera anticorrupción era un poco de gelatina, porque pues si solo te funciona solo te funciona hablar cuando otros delinquen, pero cuando en tu círculo delinquen ya no te parece tan grave. Ok, eso es un tema que pues muestra que en realidad, entonces, o sea, que entonces la corrupción no era realmente la bandera, ¿no? Entonces como que, ok, él llega con este disco, pero bueno, pero si no te parece tan feo cuando te pasa al lado, entonces, ok, tu problema no era que se robaran los recursos. Algo gravísimo, porque pues al final todos dependemos de esto, ¿no? O sea, si los recursos no se manejan como se deben manejar, pues entonces hay gente que no come, menos agua, menos servicios públicos, menos educación. Entonces, todo esto pues termina pasando en un gobierno pues que prometió que no iba a pasar, y pues lastimosamente un poco todo nace de un tema muy técnico que era el que hablaba Andrea al inicio, y es cómo hay ejemplos de cómo empiezan a direccionar los caminos para evitar concursos, para direccionar contratación y así terminar beneficiando a amigos, políticos, financiadores, lo que quieran en el camino. Bueno, pues ya para cerrar,
pues otra de las promesas de Petro, él se comprometió en su plan de desarrollo 2022 a crear una estrategia nacional de lucha contra la corrupción que incluía, y acá voy a abrir un gran entrecomillado, protección al denunciante, acceso a la información pública, fortalecimiento de veeduría ciudadana, transparencia en contratación y gestión pública, innovación pública y mecanismos sectoriales para prevenir, detectar, gestionar y sancionar la corrupción. Esto estaba dentro de su estrategia nacional de lucha. ¿Qué cortes de cuentas le hacen a estos compromisos? Si quieren, podemos empezar por Elizabeth. ¿Qué corte de cuentas le hacemos a este entrecomillado que uno lo lee y dice, bueno, 4 años después, mejor dicho, si esto se cumplió? No, como decía, sí hubo algunos avances, pero muy pocos con relación a los incumplimientos. Por ejemplo, el tema de la persecución a los medios de comunicación que denunciaban hechos de corrupción. Entonces, con todo su narrativa del capitalismo y de los oligarcas y de los nazis, desvirtuaba esas investigaciones. Y hay otros hechos también que, es decir, los medios de comunicación del Estado al servicio del presidente y al servicio de su campaña y de la campaña posteriormente de Iván Cepeda, pues del pacto histórico. Todo eso desdice de sus promesas electorales. También el desconocimiento de la ley de garantías, es decir, se hicieron infinidad de contratos con la ley de garantías vigente. Entonces, realmente, yo creo que el balance no es realmente alentador, no es sincero con los ciudadanos y genera nuevamente una decepción de que este es un mal incurable. Esto es una pandemia de corrupción y eso no tiene solución, lo cual no es cierto. Ha habido países que han invertido muchos recursos, mucha educación, muchas reformas institucionales para que esto pase y ha pasado. Ahora, no es que Colombia sea el único país corrupto del mundo, ni muchísimo menos. Seguramente hay otros que son mucho más corruptos. Pues, el que esté en la mitad del estudio de percepción de corrupción, de transparencia, quiere decir que la mitad pueden estar mejor, pero la otra mitad pueden estar peor. Pero eso no genera tranquilidad, y yo sí creo que le faltó, como he dicho ya varias veces, voluntad política y le faltó coherencia política con muchos de las promesas que él hizo durante su campaña. Gracias, Elizabeth. Ginette, ¿tú cómo evalúas este gran entrecomillado de su estrategia nacional de lucha contra la corrupción? Pues en realidad yo siento que, por ejemplo, en el caso particular de la silla vacía, bueno, y creo que en general de los periodistas para acceder a información, la información no hubo más facilidad, de hecho hubo más trabas. O sea, nos pasó, por ejemplo, nos estaba pasando en ese momento, derechos de petición que enviamos hace 2 años y que sí respondían, ahora los volvemos a enviar como para hacer un nuevo corte de cuentas y ya no responden. Dicen como no, pero es que según un decreto, y nos cambiaron la norma, y es como no, pero la norma no ha cambiado, entonces ahora un derecho de petición que máximo tenía que demorarse 15 días hábiles, nos está tomando 2 meses porque nos toca ir hasta insistir, esperar el tiempo de la insistencia, ir hasta un tribunal, a que el tribunal diga, oiga, no, esto sí es de acceso público, y entonces esperar otro tiempo a que nos den la información, o irnos a tutela, es decir, el acceso a la información en muchos frentes está
menos fácil. El gobierno, no sé si hay una política alrededor de esto, pero lo que sí es un hecho y lo que estamos viviendo en diferentes ministerios, pues en diferentes solicitudes de información a diferentes entidades y ministerios, es que la información es menos fácil de acceder, eso es más opaca en muchos sentidos. Por ejemplo, hace poco me respondieron un derecho de petición en el que me enviaban un link de acceso, pero le doy clic al link y me pide clave de usuario. Y ok, entonces respondí diciendo, por favor, denme la clave del usuario y nada, ahora me tocó tutelar para que me den la clave del usuario. Eso es una locura un poco en un gobierno que predicaba un libre acceso o un acceso más fácil a la información. Es un contrasentido. Y sé que esto no solo está pasando conmigo, conozco a varios colegas que les está pasando lo mismo. Entonces, claramente ahí el discurso se confronta con la realidad. Eso no es lo que está pasando. Y en general, sobre la protección de personas que denuncian, de los whistleblowers, pues no sé si tanto en la práctica esté pasando, ¿no? Pues, o sea, el simple hecho de que ni siquiera un ministro pueda estar en desacuerdo con el presidente es algo un poco grave, ¿no? Entonces, como lo del ministro de Justicia, como no estoy de acuerdo en esto, pues se me va. Sí. Ok, entonces, ¿cómo es esto de la democracia y el disenso y que entre diferentes construimos? Bueno, eso no pasó. Entonces, ok, aunque pues hubo una intención, probablemente esa intención no aterrizó, y pues o en muchos sentidos no aterrizó. Por ejemplo, otro caso que les dejo sobre la mesa, ahorita que les hablaba de los contrataderos, los contrataderos que se han usado en el gobierno fueron denunciados por el mismo gobierno al inicio del periodo de Petro. Entonces, al inicio les parecía terrible, como no, y esto tiene que investigar la justicia. En su momento el gobierno Petro dijo, esta es la nueva tarea de la Fiscalía, de la Procuraduría, entender cómo están entregando plata así. Bueno, 2 doritos más tarde pasó todo hicieron lo mismo, incluso más grande porque más plata. Entonces, siento que la distancia entre el discurso y lo que aterrizó en realidad es harta. Y pues que son cosas que siguen quedando pendientes y que pues el país sí necesita mejorar, más acceso a la información, es más transparencia, más rendición de cuentas. Lo contrario pues no favorece a nadie, porque pues todos tenemos que vigilar lo que, pues el gobierno, cómo se ejerce el poder, cómo se invierte la plata, y pues eso no es lo que el escenario que están favoreciendo ahorita. Gracias, G. Andrea, ya para cerrar, desde la Fundación, ¿qué litigios estratégicos han liderado sobre este tema y qué patrones encontraron en el acceso a información pública y la contratación en este gobierno? Nos has mencionado algunos, pero sí, como para cerrar. Bueno, en materia de acceso a la información, digamos que hemos trabajado 2 líneas principales, si se quiere. Una es la publicación de la información contractual de las entidades estatales en la plataforma SECOP, y otra es la publicación de los índices de información pública y reservada que deben tener las entidades en sus páginas web. Entonces, refiriéndome a lo primero, bueno, es uno de los frentes que más hemos explorado, si se quiere, porque es donde eventualmente se ha evidenciado como, digamos, una omisión reiterada de que se publiquen los contratos de las entidades estatales, o si están publicados, pues no están todos los documentos del contrato. Entonces, en esos casos nosotros hemos presentado una acción que se llama acción de cumplimiento, que está dirigida a que las autoridades cumplan con una norma que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, como la publicación en SECOP es, digamos, está establecida en el Estatuto General de Contratación, y también es aplicable a las entidades estatales que no aplican ese Estatuto General, sino que tienen una contratación especial. ¿Por qué? Porque igual se trata de recursos públicos, ¿sí? Entonces nosotros hemos presentado acciones de cumplimiento, incluso contra estas entidades que están exceptuadas, que son entidades estatales exceptuadas de ese régimen de contratación general, y
pues la jurisdicción de lo contencioso, es decir, pues los tribunales administrativos y el Consejo de Estado nos han dado la razón, pues han dictado sentencia diciendo que las entidades están en la obligación de publicar toda su actividad contractual en SECOP y que se ha demostrado además que no lo tiene. Entonces, tuvimos casos como, por ejemplo, Ecopetrol y la mayoría de sus filiales, que incluso Ecopetrol desde el año pasado tiene ya sentencia de segunda instancia en firme y pues ya se cumplieron los términos para que cumpla con este deber. Entonces, en este momento nosotros pues ya estamos presentando los desacatos correspondientes porque una vez hecha la revisión nuevamente en SECOP, a pesar de que ya existe una decisión judicial, pues se advierte que aún así no está publicada la totalidad de la información de la contratación de las entidades, y esto es relevante no solamente porque no se cumpla la norma, sino porque esta es la única forma que tienen los ciudadanos para hacer control respecto de la ejecución de los recursos públicos que están asociados a esos contratos. Y ahí tenemos varias entidades por referir. Por otra parte, en relación con la publicación de la información que es pública y que es reservada en las páginas web, también encontramos un patrón, y es que pues no existe como ese listado que la ley 1712 de 2014 obliga a tener. Luego los ciudadanos no tenemos forma de saber dentro de esa entidad qué información está sometida eventualmente a una reserva, y cuando yo presento una solicitud de información o una petición de información, perfectamente me pueden responder que es reservada y no tengo cómo contrastarlo con esos índices de información que deberían tener. Luego el ciudadano entonces debe hacer la búsqueda y definir si efectivamente esa información es o no es reservada. Eso es como el primer frente a, digamos, en relación con esas del índice. También tenemos dos sentencias favorables, una es contra la Agencia Nacional de Minería y la otra es contra el Departamento de Prosperidad Social. En la anterior de SECOP pues tenemos varias, incluso tenemos entidades como por ejemplo el TV Andina, la más reciente, digamos, esta no tiene sentencia aún, es la Agencia Nacional de Tierras, que ellos sí contratan por ley 80, por decirlo de alguna forma, pero los contratos que publican son contratos de prestación de servicios, pero ningún contrato relacionado con la compra de predios, ¿sí? Tenemos esa demanda está admitida, pero estamos pendientes de la sentencia. Ahora bien, en cuanto a la transparencia en la contratación y la gestión pública, pues también hemos encontrado algunas actuaciones que consideramos que son ajenas o contrarias a esos principios precisamente. Puedo referir dos en las cuales presentamos demandas, y fueron el caso de la contratación que hizo Mindeporte de 472. Como todos saben, pues 472 es una empresa dedicada al servicio de mensajería y a los servicios postales. Sin embargo, fue contratada directamente a través de una figura que se llama contrato interadministrativo, que habilita la contratación directa sin ningún proceso de selección, para que realizara unas jornadas logísticas, de educación y de formación que naturalmente difieren del objeto de 472. Entonces, digamos, la contratación interadministrativa es posible siempre que la entidad que lo vaya a realizar pues sea experta en el tema, o sea, que en su objeto social diga, es que usted está dedicado a esto, entonces por eso se prefiere la contratación interadministrativa. Pero cuando no está demostrado que esa empresa está dedicada a eso, pues parece que se contradicen los principios de selección objetiva. Al final termina pasando, como ocurre en este caso, que es un tercero subcontratado el que ejecuta esas actividades, y si así fuera, pues ese tercero debió haber participado en un proceso de selección objetiva para ser adjudicatario de ese contrato, pero pues finalmente no pasó así. Otro caso, y ese es muy relevante porque además es reiterado, es el de la Agencia Nacional de Tierras contratando a TV Andina para que realice toda la operación logística de la entidad, operación logística que va de la entrega de refrigerios hasta la realización de foros, y digamos,
la realización de diferentes eventos en los que se cuenta lo que ha hecho la ANT, o bueno, pero pues resulta que que Teleandina es un operador de televisión regional que pues tiene por objeto precisamente prestar el servicio público de televisión. No hace parte de su objeto realizar una actividad logística, por lo menos no de la esencia y de lo que las normas que regulan el servicio de televisión le permiten hacer, y pues termina pasando lo mismo, y también se demuestra en las demandas que estos procesos están siendo subcontratados para que otros terceros pues también sean los que ejecuten esas actividades. Entonces, en esas dos demandas quisiera como contarles o darles los ejemplos de lo que hemos advertido desde la Fundación del Estado de Derecho, y los litigios que hemos presentado precisamente para preservar estos principios, el del acceso a la información y el de la transparencia en la contratación y en la gestión de los recursos. Perfecto. Andrea, muchísimas gracias por toda esta información, y a Elizabeth y a Ginette, gracias por su tiempo, por conectarse, y a todos los que nos siguieron hasta acá, muchas gracias. Nos veremos en una próxima charla de corte de cuentas. Muchísimas gracias a las tres. Muchas gracias. Gracias. Gracias.